¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias Buenas. por acompañarnos. Bueno, Vamos a esperar que nos acompañen más, más espectadores. Mientras, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Paulino? Y sobre todo a nuestra invitada de lujo, Cintia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a tal? todos, estoy bien, ¿ustedes cómo están? Excelente. Acá disfrutando del calor de mi bello Veracruz. Ahora estamos desde acá. Somos nacionales, estamos en todos lados. Muy buenas noches para todos y buenas noches también a los que ya nos empezaron a ver y a los que se van a unir también. Buenas noches a todos. muy bien. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal el calorcito en Veracruz, Cristian? Sabroso, ¿Ya sabroso. tomaste tu lechero? Hombre, está recio el calor acá, pero también da saludos, Saldívar. Muchos saludos. Oye, que por cierto, Ese no era. Saludos, Costa Rica. ya. Que por También a cierto, Saldívar. se equivocó. Saldívar sacó una nota de que la justicia no se consulta. Sí. Eso hubiese dicho hace 2 semanas. Hace 2 semanas era eso, no ahorita. No, porque nos había dejado sin tema de charla un ratito. Se consulta. Sí, no nos hubiera dado tema de qué hablar. Pues, amigos, está con nosotros una criminóloga. Este espacio, recordemos que es para generaciones nuevas, generaciones jóvenes. Queremos escucharlos, queremos hablar de los temas que a veces no se tocan o de temas que creo uno que ya están demasiado tocados, pero no, siempre hay algo de qué hablar. El tema de hoy, el tema es la reinserción social. Pareciera un tema que ha estado cada año en la mesa, pero pareciera que a la fecha no se ha resuelto o pareciera que no le vemos comienzo a este tema de la reinserción social. El día de hoy tenemos una criminóloga que nos va a dar su punto de vista. Ella se especializa precisamente en la reinserción social, más enfocada a la maternidad. El día de hoy lo vamos a hablar en un aspecto general y yo estaré encantadísimo de que nos acompañaran en un tema específico hablando sobre el tema de la maternidad en la reinserción social. Con nosotros está Cintia, vamos a hablar de la reinserción social. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Creo que, ¿les parece si comenzamos? A darle. Ok, bien, Cintia, este es tu programa. Por favor, comiénzanos a contar, vámonos desde cero, ¿no? ¿Qué es la reinserción social? Sí, bueno, iniciando por este tema, reinserción social se refiere a aquella intervención y programas individuales de una persona que está en un centro penitenciario, ya después de una sentencia, para que esta persona no vuelva a cometer delitos. Son todas esas herramientas, estos programas individualizados que se van a centrar en una persona para que ésta no vuelva a cometer delitos. Ok. ¿Cuál es? Tenemos una base jurídica, ¿no? Tenemos una base constitucional. ¿En dónde la encontramos? Ok, nosotros lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 18, en donde empieza a mencionar cómo se va a organizar el sistema penitenciario aquí en México, y después del artículo nace la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que ya es todo sobre el sistema penitenciario, y pues aquí nos va a mencionar tales como su organización, cuáles son derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad, cómo se tiene que organizar su estructura y todas estas herramientas que se pueden aplicar dentro de un centro penitenciario. ¿Nos podrías platicar más o menos esta parte de la estructura, de cómo está organizado o cómo debería estar organizado? Porque también hay que ser ciertos. Una cosa es lo que nos establezca la Constitución, otra es la ley. ¿Cómo es lo que establece legalmente? Pues en México se trabaja en 5 ejes, que es trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación. Y de hecho les informo que hace un mes se metió una reforma para que se incluyan otros 2 ejes, que es cultura y es salud emocional. Entonces estaríamos hablando que son alrededor de 7. Ok, cuando dices salud, yo creía que ya vendría incluida en estas partes, pero vemos que no. Apenas vamos a incorporar esta parte de salud emocional.
o mental, ¿no? Esta parte psicológica. Sí, así es, porque aunque se menciona este rubro de salud y se supone que es para cubrir las necesidades físicas de alguna persona que tenga, por ejemplo, enfermedades crónicas, pues este tema de salud emocional se debe de tratar, ¿no? Para que, por ejemplo, en el tema de resiliencia, cómo vamos a tratar con una persona, también entender que hay muchas personas que, pues, para que puedan aprender a controlar sus emociones, a identificarlas, es todo este rubro por el cual organizaciones civiles están pidiendo desde hace un mes la reforma para que se incluya este rubro como tal. También la cultura, ya que se ha visto que en estos últimos años la cultura hace que las personas se puedan reinsertar con mayor éxito. Ok, yo tengo una pregunta ahí. También se escucha o se habla del tema de resocialización, ¿no? ¿Qué es ¿Es igual que la reinserción social? ¿Es diferente? ¿Qué es esta parte de la resocialización? Sí, mira, este término lo encontramos, bueno, nace en Alemania y nos hace referencia a esta corresponsabilidad que debe de existir por parte de la sociedad, ¿no? Es cuando la sociedad ya se hace partícipe en que una persona, digamos, después de compurgar su pena, vuelva a la sociedad. Es estos dos papeles, ¿no? Que no nada más la reinserción es por parte de la persona, sino también como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para que una persona realmente pueda volver a integrarse a nuestra sociedad? ¿Se podría decir que es como el siguiente nivel o lo que seguiría precisamente de la reinserción? Sí, sería así cuando la sociedad ya realmente esté consciente de este tema, ya no estigmatice, ya no etiquete, ya sea partícipe de que ellos pueden apoyar a que las personas que cometieron delitos ya no vuelva a suceder, y también qué medidas puede tomar la sociedad para que no se sigan cometiendo delitos. Ok, bien. Nos hablas la parte de cómo está organizada, cómo está estructurada precisamente. Tenemos, creo yo, nos vas a decir, nos vas a asegurar esta parte. Se divide, ¿cuál es la primera división? Hombres, mujeres, de personas sentenciadas, de personas con prisión preventiva, personas con algunas cuestiones de salud mental. Tengo una idea así general, pero ¿nos la podrías aterrizar mejor? Sí, claro, la primera es sentenciados y procesados, ya después de aquí se hace la división si hay hombres o mujeres, en qué van a estar, y ya de acuerdo a estos estudios que se haga, por ejemplo, si esta persona se va a ir a algún otro sector por cuestiones de salud mental, o por ejemplo si tiene condiciones específicas de enfermedades crónicas, entonces ya se empieza a subdividir, igual de acuerdo al índice de riesgo social, pues ya es como se empieza a clasificar dentro de un centro penitenciario a la persona. Ok. Cris, ¿tienes alguna pregunta? Por ahí antes del programa estábamos platicando el tema de las mujeres. Sí, fíjate, antes de ir a mi pregunta, a mí me gustaría apuntar lo siguiente, porque me parece que este es un llamado de atención. El tema de la resocialización, ¿no? Nosotros como sociedad tenemos también una tarea que hacer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pues, las cárceles no son más que universidades del crimen y que salen y delinquen? Pero bueno, también hagámonos responsables de lo nuestro. Nosotros también y claro, yo no me excuso de esta situación, cuando conocemos a alguien que nos dice, pues es que he estado en prisión o X o Y, pues bueno, tal vez la impresión que tenemos se empiece a ver un poquito ahí modificada o afectada, prejuicios al final de cuentas, ¿no? O tal vez inseguridades, posiblemente. Entonces, aquí me gustó mucho este llamado de atención que se nos hace de, oye, no nada más es responsabilidad del Estado trabajar este tema de reinserción social, sino que también nosotros como sociedad, como personas, pues hacer lo que nos toca, no estigmatizar, no discriminar, o sea, esa parte de que en ciertos trabajos estén solicitando
antecedentes no penales, se me hace una estigmatización y un acto discriminatorio tremendo. Me parece que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar en ese sentido y pues hacer lo que nos toca, a nosotros como sociedad. No digamos, es chamba del Estado, no lo dejemos ahí, no dejemos que el Estado nos resuelva todo. Nos toca mucha parte a nosotros y tenemos que hacernos cargo sobre eso. Eso sobre el tema de resocialización y sobre el llamado de atención que se nos hace. Ahora, fíjate, Cintia, a mí me llama mucho la atención el tema de prisión preventiva. Justamente ayer, en la Cámara de Diputados, se estaba discutiendo el tema de armonizar el catálogo de delitos que se encuentra en el 19 constitucional con las leyes secundarias, en este caso Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ya por ahí, ya me pasaron el dato de que estaban trabajando otra reforma para aumentar ese catálogo de delito de prisión preventiva oficiosa. Desde mi punto de vista como jurista, la figura de prisión preventiva me parece flagrantemente violatoria de derechos humanos, pero bueno, esa es otra discusión. Mi pregunta concreta para ti es, ¿cómo afecta el tema de reinserción social y tal vez de resocialización esta cuestión de prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada? Porque justamente también en el Congreso, ayer estaban diciendo que el 44% de las personas sujetas a un proceso penal tienen como medida cautelar la prisión preventiva. O sea, casi el 50%, casi la mitad de los asuntos, casi la mitad de las personas que se van a parar a un juzgado, a una audiencia, a un tribunal, está presa. ¿Qué tiene de excepcional eso, entonces? Entonces, ¿cómo afecta eso el tema de la reinserción social? Afecta porque los centros penitenciarios se empiezan a llenar. Existe sobrepoblación y hacinamiento, ¿no? Entonces, todos esos espacios que tendrían que estar reservados para aquellas personas que ya están sentenciadas para poder cubrir este plan de actividades y, como consecuencia, la reinserción social, pues se obstaculiza por todos como tú lo comentas, que hay muchas personas que tal vez son inocentes, tal vez no, pero ya están ahí, ¿no? Entonces, pues sí están ocupando espacio y por ende, pues, crea sobrepoblación y hacinamiento. Ok, de acuerdo. Bien. Hay una pregunta por ahí en los comentarios. La vamos a poner de Mixia Hernández. Dice, la Ley Nacional de Ejecución Penal no habla de resocialización. En efecto, y tiene toda la razón, no habla de resocialización. ¿Es válida? Es que, por ejemplo, aquí es el problema del término, ¿no? Porque como les menciono, este término nace en Alemania. Si lo encontramos aquí en nivel Latinoamérica, podemos ver que, por ejemplo, Colombia utiliza en todos sus términos resocialización, ¿no? En Perú también utilizan este término. Entonces, ¿cómo o cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces es aquí donde entra el debate, ¿no? De entonces la sociedad está participando, no está participando, ¿por qué vas a utilizar este término? ¿Por qué no? Entonces es más esto. En México, como tal, es reinserción social. O sea, sí, nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal como tal siempre va a marcar reinserción social. Pero mencionabas que son aspectos diferentes, ¿no? Sí, son diferentes en este grado de participación, ¿no? Pero aquí ya va a depender del contexto del país y demás, cómo es, si realmente se está utilizando el término adecuado o no. Y yo creo que no es necesario que esté en una ley. Pero mucho tiene que ver Primero tú, amigo. No, como va. Mira, yo creo que mucho tiene que ver con la idea de la psicología social, que aquí quizá en México, por lo que me han contado, yo no soy psicólogo, apenas está como avanzando ya, forjándose dentro de el pensamiento de la sociedad, porque dentro de todos estos conceptos, por ejemplo, las personas que, retomando un poquito este concepto de la resocialización, se genera este estigma, ¿no?, del que estaban platicando, y entonces cuando la sociedad no identifica o el individuo no se identifica con su comunidad, se empieza a identificar con esa marca que ya la comunidad le ha señalado, que en este caso
pues es un delincuente ya que ya purgó su pena y como haya sido, pero no le quitan de ninguna manera esa marca, ¿no? Que es la pena precisamente que sufrió. Y creo que ahí es donde radica mucho este cambio que, como bien dice la licenciada Cintia, establece el cambio de paradigma entre si la sociedad participa o no participa, que obviamente tenemos que participar porque todos somos parte de este problema de que las personas que por X o Y razón terminaron sentenciadas y purgaron ya su pena, de alguna forma debemos de entender cómo unirlas a esta comunidad para efecto de que puedan pues, precisamente volver a la sociedad y generar alguna actividad, digamos, que beneficie a la misma, porque si no, lo único que hacemos es relegarlos a una marca, a un estigma como tal. Y mucho tiene que ver con esto que comenta también Cristian respecto de la prisión preventiva oficiosa, que si me preguntan a mí, yo ya les di la respuesta hace rato, que les decía yo fuera de cuadro. Es que lo que sucede es que México no estaba listo, porque obvio nos cambiaron el sistema de golpe, y México no estaba listo ni por cerca para un sistema tan garantista, porque pasamos de un sistema en el que a nadie se le negaba un auto de formal prisión, a un sistema en el que de repente los jueces tenían que considerar ciertos derechos humanos que algunos de ellos ni siquiera habían escuchado de eso, lo consideran meramente garantías y prácticamente letra muerta en la Constitución. Porque oye, si pero yo te diría ahí, Paulino, ¿cómo que nos lo metieron? ¿Cómo que hicimos el cambio del sistema penal de golpe? Fue en 2008. Pero tú sabes que fue resultado de una resolución de la Corte Interamericana, no fue que el sistema mexicano dijera, oye, vamos a hacer este cambio porque somos bondadosos. El problema fue que nos lo impusieron de una u otra forma que fue necesario, porque sí lo era, pero también hay que ser honestos, en esos 8 años que hubo de vacatio legis, no hubo la preparación suficiente de los operadores del sistema, tan es así que por eso mucha gente está viendo el sistema penal como una puerta giratoria en la que imputados entran y salen sin ningún problema y se suscitan circunstancias que obviamente estigmatizan a las personas. Y en el caso de la reinserción social, pues sí, acarrea el hecho de que ahora la prisión preventiva oficiosa está siendo de nuevo reiterada en la Constitución y retomada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, va a acarrear precisamente lo que nos dice la licenciada Cintia, una sobrepoblación de nuevo, bueno, que aún debe de existir, pero se va a seguir acumulando y obviamente, por ejemplo, el catálogo de derechos que si bien la Constitución en su artículo 18 establece los principios o los pilares de este sistema, lo cierto es que cuántos de ellos se cumplen, ¿no? O sea, cuántos de ellos en la realidad se pueden alcanzar a cumplir y entre más sujetos haya dentro de este sistema penitenciario o este sistema de reinserción social, pues más difícil va a ser reintegrarlos, principalmente si no terminamos de coincidir, por ejemplo, en la terminología que estamos manejando. ¿Cómo ven? Excelente, amigo. Si me das chance, aquí tenemos un comentario, va dirigido para la licenciada Cintia, que no sé, Ulises, si lo podemos poner ahí en pantalla. Es de Yuriana Enríquez. Sí. Muchas gracias, Yuriana, por acompañarnos y por el comentario, que yo voy a transformar a manera de pregunta, y es el siguiente. El problema de término no es nuevo. Desgraciadamente se ha utilizado indistintamente desde la regeneración, readaptación y hoy reinserción, sin que se estudie a fondo. Mi pregunta para usted, licenciada Cintia, es si me puedes explicar esta diferencia de términos que aparentemente, como lo dice Yuriana, pues son o se usan a manera de sinónimos. Sí, mira, aquí el problema es que, por ejemplo, lo primero que hablábamos era readaptación, y se hablaba de readaptación porque se decía que la persona como tal que cometía delitos era una inadaptada, ¿no? Era una persona enferma. Entonces aquí es donde inicia el término. Después pasamos a esto que es reinserción, ¿no? Es donde ya la persona, nosotros sabemos que cometió un delito, pero es parte de nuestra sociedad y cómo vamos a reinsertarla. Aquí, por ejemplo, se abre mucho el debate entre reinserción porque dices, ajá, o sea, entonces se habla de que está una persona en una sociedad, se sale de esa sociedad, pero la vuelves a meter en el mismo punto, ¿no? Y es aquí donde pues ya la reinserción social no está funcionando porque lo regresas a este ambiente, por ejemplo, no sé, delictivo, criminógeno, con pocas oportunidades. Entonces es por ello que algunas personas hablan de resociabilización.
en donde ya es donde, aparte de que ya se le brindaron estas herramientas a esta persona, digamos, tú como sociedad, ¿qué estás haciendo para favorecer que la persona vuelva a estar digamos, en su círculo o incluso cambie de círculo para que ésta ya no vuelva a cometer delitos? Entonces es toda como una evolución también de estos términos, ¿no? Pero que pues en realidad, como bien lo mencionan, pues a veces no se utilizan de una manera adecuada, ¿no? Híjole, es que, o sea, a mí me quedó muy claro, ahorita que tú diste cada uno de los conceptos, pues me quedó clarísimo y me parece gravísimo, ¿no? Porque el tema de readaptación, pues me parece que es una cuestión de prejuicio, o sea, de Claro. simplemente no entender, y lo que no entendemos, pues que mejor lo descalificamos, es lo más sencillo, ¿no? Casi siempre. Y de ahí cómo evolucionamos a reinserción, que es donde está México actualmente, donde casi le dejamos la responsabilidad al Estado, ¿no? Tu Estado tienes la obligación de reinsertarlo, así como que el hecho de que estés en la cárcel te saca de la sociedad como tal. A mí me parece es una concepción bastante equivocada. Y ya más adelante tú nos platicarás pues cómo se lleva ese proceso de reinserción y qué pasa cuando una persona ya termina su confinamiento o su pena o compurga su pena y sale a la sociedad. ¿Cómo lo hace, no? Y después tenemos la resocialización, donde la sociedad tenemos un papel más activo. Me parece ese es el adecuado, tiene que ser el adecuado, en el cual nosotros tenemos que participar de forma activa. Si me permites, Ulises, por ahí también hay otro comentario de Mixia Hernández. Muchísimas gracias, Mixia, por acompañarnos y por este comentario. Igual va dirigido a usted, licenciada Cintia, y le doy lectura. Por otro lado, y como criminóloga, Cintia, la criminología deja de tener relevancia por la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, aquí empieza desde este problema social de que, bueno, en mi profesión de criminología no tienen claro qué es lo que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es nuestro papel en ese tema de reinserción social? En el tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de un comité técnico, ¿no? Y menciona psicólogo, sociólogo, y demás, pero la figura como del criminólogo no la menciona como tal. Entonces, por ejemplo, aquí el problema es que un criminólogo va a estar cuando el director de cierto cerezo, digamos, lo ve elemental y diga, ¿sabes qué? Yo necesito un criminólogo. Y yo creo que a esto se refiere esta pregunta, ¿no? De que como tal la figura, pues va a depender mucho de la persona que ahora sí que esté a cargo y que sepa cuáles son las aportaciones que puede hacer un criminólogo en un cerezo. Y además que eso está gravísimo, ¿no? Porque digo, es desprestigiar a toda una formación académica por el desconocimiento precisamente de pues a qué se dedican y cuál es el propósito. Porque si hay una persona que está capacitada para efecto de verificar y supervisar, precisamente llámese reinserción o resocialización, pues tiene que estar dentro de este comité técnico, pues un criminólogo, ¿no? Digo, para el estudio del pensamiento, desarrollo y todo esto que tiene que ver con tanto como en el criminal como con los hechos delictivos, pues creo que es básico, ¿no? Y creo que sí tocas un punto bien interesante cuando dices que es cuando el director del cerezo penal o como le quieran llamar, lo considere pertinente. Y eso si siquiera sabe en el puesto en el que se encuentra, ¿no? Y siquiera sabe a qué se dedica un criminólogo, porque muchos, no sé si fue un efecto CSI, no sé si fue un efecto de ese tipo de series, pero hubo un boom de criminología y criminalística, ¿verdad? En su momento. Y obvio, algunos, yo me llegué a percatar, algunos se decepcionaban al ver que no eran todas esas cuestiones, pero aún así, dentro de la criminología, es de las disciplinas que son muy interesantes. A mí en lo particular me llama muchísimo la atención ese desarrollo de la criminología y creo que toda la sociedad, empezando como abogados y terminando como parte de la sociedad, deberíamos saber que existen, que tienen una finalidad y que son muy importantes para el desarrollo de la sociedad. Oye, Bueno, Cintia, tenemos un público muy participativo el día de hoy. Lo que veo el día de hoy están todos con todo. Muchísimas Bien. gracias por su participación y por Gracias, acompañarnos. gracias. Pero, Cintia, a mí me parece gravísimo que no reconozcamos que las aportaciones de cada profesión.
Y eso creo que va en función de que muchas veces ignoramos pues cada postura o cada visión o a qué se dedica cada profesión. Ahorita mencionábamos el tema sobre la pregunta de Mixi Hernández, de que pues tal vez no estamos reconociendo, inclusive hasta tal punto, a los criminólogos. Y eso se puede deber a la ignorancia que nosotros podamos tener respecto a qué es un criminólogo o qué hace un criminólogo. Entonces yo te pregunto esto, y también para animar a los que nos están viendo, los que nos van a ver, de si se animan para estudiar criminología, que vean lo interesante que es, yo te quisiera preguntar, ¿qué es un criminólogo? ¿Cuál es su campo de especialización? ¿A qué se dedican ustedes? Ok, mira, como tal, nuestro objeto de estudio es la conducta antisocial y delictiva, ¿no? Y bueno, nosotros es una ciencia social que sus campos de estudio es desde prevención del delito, desde atención a víctimas, este tema de reinserción social, en temas de creación de políticas públicas enfocadas en seguridad pública. Entonces es todo este panorama que nosotros tenemos y estudiamos a la persona, a diferencia de psicología, sociología y demás, estudiamos a la persona desde un punto de vista biopsicosocial y cultural, porque nosotros en este estudio del delito o de la persona que cometió el delito más bien, pues vamos a ver si existen factores biológicos que hicieron que la persona cometiera delitos como tal, no sé, existen teorías biológicas en donde dice que si existe una alteración en la corteza prefrontal, hace que una persona sea más impulsiva, o, por ejemplo, todo este estudio de qué factores hicieron una persona cometiera delitos, y ya haber estudiado a esta persona, que estos conocimientos que salen, ¿cómo los vamos a enfocar en prevención del delito? Ok, pues sí, efectivamente. Padrísima la ciencia de la criminología y de hecho es una de las disciplinas, insisto, que está como creciendo bastante y que es necesario que volteemos a ver a todo lo que nos puede ofrecer. Tenemos una pregunta de Luis Fernando Martínez que nos plantea la Amigo, siguiente. creo que hay una antes, ¿no, amigo? De Yuriana Enríquez. Te lo voy a poner en pantalla. Sí, efectivamente, Yuriana Enríquez. Dice, ¿cuándo es fundamental la criminología? ¿Desde la etapa de ejecución para lograr la reinserción? Es más como afirmación, ¿no? Sí, más bien es afirmación y no es tanto pregunta, pero de igual forma, Luis Fernando nos pregunta, nos dice que básicamente para la reinserción y readaptación social debe de ir de la mano con la psicología, pero ¿qué tan aptos están para considerarlos parte de la sociedad de nueva cuenta? ¿Qué opinamos respecto a esto? Que quizá tiene mucho que ver precisamente con el estigma de cómo evaluar psicológicamente a una persona viable para reinsertarse en su sociedad y volver a ser parte de la comunidad, que creo que es muy interesante. Yuriana nos comenta que no fue un comentario, que sí fue una pregunta, quizá no la comprendimos tan claramente. Ok, respecto a esta pregunta de qué tan aptos, ok, desde el inicio, como les menciono, se hace lo que es el índice de riesgo social, que es aquí determinar la persona desde dónde va a estar en el cerezo, y todo este estudio, digamos, ya cuando la persona está dentro del centro penitenciario, se hace un plan de actividades, ¿no? Y cada cierto tiempo se tiene que hacer una evaluación de si está avanzando o no en esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el área de educación, si está asistiendo a sus terapias psicológicas, si está participando en los talleres y demás. Es todo esto, digamos, no es nada más como que de pronto ya dejas a la persona, ¿no? No, o sea, tiene que haber un seguimiento para ver si realmente estamos cumpliendo todas estas herramientas que debemos de hacer para que una persona no vuelva a cometer delitos y se pueda reinsertar a la sociedad. Okay. Inclusive para que obtengan ciertos beneficios de la reducción de la pena a una liberación anticipada, no me va a dejar mentir la licenciada Cintia, se debe acreditar la participación en este tipo de cursos, ¿no? Y la acreditación y que está participando activamente en ellos y mejorándose como persona y demás. No nada más es, pues solicito salir antes y pues pásele, joven, ¿no? Bueno, en teoría, no lo sé en la práctica, pero en teoría así se supone que debe de ser, ¿no? Ya la Yuriana Enríquez, muchísimas gracias, nos aclara que fue comentario.
Y sí, yo concuerdo, es fundamental la criminología. Inclusive, híjole, yo creo que los criminólogos hacen muchísima falta ahí en el Congreso, porque ahorita que te están sacando este tema de querer aumentar más todavía el tema de prisión preventiva oficiosa, como si eso fuese a resolver el problema o lo ven como la solución, pues, híjole, yo creo que por ahí sí nos hace falta a todos, los que de una u otra forma laboramos en el Congreso, que pues sí nos den una conferencia bastante buena los criminólogos para que quienes toman la decisión formalmente se den cuenta de que están cortando el hilo por el lado más delgado cuando cuando no resuelve el tema, no están ni cerca de resolverlo, e inclusive tal vez lo perjudica o lo empeora. Entonces, yo concuerdo con Yuriana en que son vitales y necesitan más espacios, y por lo menos en el Congreso tendrían que haber muchos más criminólogos. Sí, sí, así es. Es que es bueno, ahorita porque estamos hablando, por ejemplo, en tema de reinserción social, ¿no? Pero, por ejemplo, esto también de cuando mencionan el aumento de las penas, ¿por qué no se tiene que hacer? Es desde un punto de vista criminológico, porque el aumento de las penas no está garantizando esta justicia, este sentido de justicia. Por ejemplo, en esto que ustedes mencionaban de que cómo es que de pronto la prisión preventiva ya no es obligatoria y cómo no se preparó a la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto ahorita muchos casos en el que, por ejemplo, el delito es culposo, ¿no? Y la persona no se queda en prisión porque se supone que ya no, o sea, ahorita en este catálogo ya no amerita como tal prisión preventiva oficiosa. Y es este malestar de la sociedad de que es que no se está haciendo justicia, es que los están dejando libres. Y es cómo vas a preparar a una sociedad que venía de un sistema que era como muy vengativo a este tipo de sociedad que debe de entender que es más como otro tipo de enfoque, ya no nada más de que la persona que es culpable tiene que estar en la cárcel, no, sino es otro tipo de paradigma en donde también acá pues la sociedad tiene que estar involucrada para que no exista esto que ustedes mencionan de que no se está haciendo justicia, que los están dejando libres, porque pues es lo que la mayoría piensa, ¿no? Entonces es poderles explicar todo esto también. Claro, Bueno, sí. es que eso además es un mensaje político, la verdad, ¿no? Sí, no, Y pero también es como la fiscalía se lava las manos. ¿Por qué no dicen las fiscalías? Pues que quedó libre porque hizo un mal trabajo. No, dicen, no, el juez, ¿no? Pues es este sistema que no funciona. Bueno. pero además ya se advertía que la sociedad iba a sentir que estaba dentro de un sistema de impunidad, precisamente por lo que dice la licenciada Cintia, que estábamos acostumbrados a un sistema de justicia retributiva y no restaurativa como pretendemos entrar, ¿no? Pero bueno, hay preguntas, chicos. Hoy andan bien participativos en el chat, qué gusto, qué alegría. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando con sus preguntas. Si me permiten, vamos a darle lectura a la pregunta de Nixie Hernández, pero antes de algo a manera de anécdota, me acuerdo que cuando estábamos, bueno, su servidor en la universidad, Derecho Penal 1, y veíamos la parte de las ciencias auxiliares del derecho penal, nos manejaban como ciencia auxiliar la criminología. Hoy en cuenta, o caigo en cuenta el día de hoy que no, o sea, no es una ciencia auxiliar, creo que es la base, es fundamental la criminología para poder aplicar esta parte del derecho penal. Como se los digo a mis alumnos, el derecho penal siempre llega demasiado tarde. La o más bien la verdadera solución o la primera respuesta es precisamente la criminología, con políticas preventivas. Y ya demasiado tarde, sí, muy tarde, llega el derecho penal para esta cuestión de sancionar estas conductas que no se pudieron contener, ¿no? Dice dice Mixi Hernández, Cintia, ¿crees que el problema es que no somos tan científicos? Entre paréntesis, los criminólogos. Si somos científicos, utilizamos nuestros propios métodos, tal como les expliqué, nuestro objeto de estudio es la conducta antisocial, o sea, en una ciencia se tiene que basar primero en cuál es su objeto de estudio, ¿no? Y nosotros lo tenemos bien determinado. Son aquellas personas que están cometiendo conductas antisociales o delictivas, y es aquí donde entra nuestro papel de la prevención
para que estas conductas no se vuelvan a repetir y también, por ejemplo, en este caso de que la persona que ya cometió un delito, ¿qué es lo que vamos a hacer para que no lo vuelva a cometer? Ok, perfecto. Entonces, sí tienen metodología, sí tienen métodos, hipótesis, planteamiento del problema, llegan a conclusiones. Es toda una metodología desarrollada y que ya tiene tiempo. ¿Nos puedes decir más o menos a partir de qué año se empezó a considerar ya como tal criminología? Es así como que muchísimo, pero por ejemplo, empieza a tener este sentido ya como de ciencia cuando fue Lombroso y empieza con la antropología, en donde empieza a antropología criminal, en donde empieza a mencionar que existen ciertas características que definen que una persona es criminal, ¿no? Entonces es aquí donde inicia primero esto, ¿no? Después se le suma lo que es Garofalo y Ferri, en donde empiezan a uno con una visión sociológica de, no, sí, aparte de que puede haber factores biológicos que llevan a que una persona sea cometa delitos, también hay factores sociales, ¿no? Como tales, malas condiciones en donde crece, falta de oportunidades, todo esto. Es aquí cuando se empiezan a unir, digamos, todas estas aportaciones y ya se da como tal de que la criminología va a estudiar a la persona desde un punto de vista biopsicosocial, ¿no? No solamente se va a enfocar en psicológico, no nada más sociológico, no nada más biológico, sino nada más es toda una combinación para poder dar una explicación de por qué las personas están cometiendo delitos. Eso habla de los que complementa. Es muy completa. ¿Mande? Eso habla de que esta es una carrera, un área profesional muy completa y suena muy compleja con ello. Sí, por ejemplo. Oye, sí. Adelante. Sí, por ejemplo, nosotros llevamos neurociencias, o sea, en nuestro, bueno, en el mapa curricular en el que yo cursé y demás, por ejemplo, sí llevamos todo lo que son teorías sociológicas, psicológicas, llevamos victimología, llevamos neurociencias, llevamos derecho penal, o sea, es todo lo que va a englobar para poder entender el por qué una persona está cometiendo delitos, ¿no? De acuerdo. Oye, ahí te va otro comentario. Comentario pregunta, haciendo referencia a la que había expuesto Ulises. Mix Hernández nos aclara, yo hablaba en el sentido que no podemos medir, evaluar nuestro objeto de estudio. Es decir, ¿cómo mides la reinserción social, el umbral criminal o la peligrosidad? Ok, en primera, peligrosidad ya no la utilizamos porque como tal es violatorio a derechos humanos, es por ello que hablamos de un índice de riesgo social, porque es como menciona, no puedes decir que una persona es peligrosa, porque entonces ya le estás etiquetando y estigmatizando y diciendo entonces otros temas, ¿no? Entonces es aquí donde nosotros no vamos a evaluar si una persona es peligrosa o no, nosotros evaluamos el índice de riesgo social que esta persona puede representar, como tal lo dice, hacia la sociedad, ¿no? Y aquí es difícil en temas de cómo vas a medir la reinserción social porque no hay como tal un seguimiento, ¿no? Y si la medimos tan solo entonces en las personas que vuelven a cometer delitos y que vuelven a estar en un centro penitenciario, eso sería una evaluación totalmente falsa. Sí, o sea, estaríamos hablando de un sistema que está fracasando totalmente. Entonces no la podemos medir como tal porque estas personas que salen de centros penitenciarios y continúan su vida, pues ya no se les da un seguimiento. Y también el problema de que no se les dé un seguimiento es por estas condiciones sociales, ¿no? De que ellos lo menos que quieren es seguir siendo identificados como una persona que estuvo en una cárcel. Claro. De hecho, cuando les preguntas, de hecho es de lo menos que alguien te podría decir, no, yo estuve en prisión o algo por ese estilo, porque es de lo primerito que se deshace y de lo que más esconden o más bien se reservan, ¿no? Precisamente por el estigma que genera. Imagínense que llegara el INEGI y le preguntara algo a usted, un reo que fue sentenciado y ya purgó su pena, ha vuelto a delinquir, pues no, ¿verdad? O planea volver a delinquir, pues sería ridículo. Si es una cuestión que se necesitaría un sistema específico para evaluar eso, y seamos honestos, es muy complicado que se cree por lo menos en un tiempo cercano. Sí. Bien, pues
vamos a leer porque también, como hay preguntas, hay algunos saludos por aquí. De nueva cuenta, les agradecemos su participación. Por favor, síganos enviándonos preguntas. Muchas gracias por vernos. Por aquí, Areli Tamariz, muchas gracias por vernos. Saludos, Areli. David Flores Ávila, ¿qué tal? Un saludo. Hugo Celis, Itzel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Por aquí etiquetaron, creo que a otra persona que se llama Mini Cortés. Venos, si ya no estás viendo Mini Cortés, haznos una pregunta. Ali Alcántara, alumna mía, y dice, es lo que nos explicó en clase sobre que la criminología y el derecho penal van de la mano, ya que se prevé con políticas preventivas. Punto extra ya. Es el primer puntito. Es como veníamos platicando, ¿no? El derecho penal es la última, y antes tenemos que la criminología con políticas públicas preventivas. Pero ¿les parece si vamos? Cintia nos tiene preparado pues no sé cómo llamarlo, si un testimonio, un caso muestra de una persona precisamente que después de un análisis de caso. Un análisis, después de compurgar una pena, este sujeto regresa precisamente a la calle, regresa a la sociedad. Ok, sí, aquí como les comentaba, es más un testimonio que escuché de una persona que estuvo en un centro de reinserción social y nos platicaba de qué pasa desde que él entra hasta cómo se vuelve a integrar a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, donde él primero, después de cometer el delito, menciona que tenía esta incertidumbre, por ejemplo, de cuántos años iba a estar ahí, qué iba a pasar con su familia, ya no tenía comunicación con ellos y demás. Esta persona es sentenciada y ya dentro de prisión, pues se da cuenta de toda esta realidad que existe, ¿no? De que, por ejemplo, si tus familiares te van a visitar, tienes que pagar una renta para que te puedan dar una mesa y puedas convivir con ellos, de que pues existe esta corrupción, de que existen estos privilegios, que si tú le pagas a tal persona te dejan más tiempo con la luz prendida, todo este tipo de cosas, ¿no? Que existen y que debemos mencionarlas, ¿no? Porque no tampoco vamos a engañar a las demás personas y decirles, no, sí, es que las condiciones de la cárcel son muy buenas, o sea, no, es poder visibilizar todos esos problemas que existen, ¿no? Él menciona que, por ejemplo, su familia sí lo iba a visitar estos fines de semana o los días que eran permitidos, y también nos menciona esta otra cara, ¿no? De qué pasa o cómo observabas otros compañeros en donde la familia no está presente o no hay redes de apoyo. Y nos dice muy fácilmente de que, pues es que estas personas se terminan suicidando, ¿no? Yo tenía un compañero muy cercano, dice que él no recibía visitas, no recibía nada, empezó a entrar en depresión. Nosotros quisimos ayudarlo y una tarde se suicidó. Entonces es también esta cara de qué pasa con aquellas personas que no tienen este soporte o este apoyo ya estando dentro, ¿no? Continúa mencionando también dentro de este relato ya qué pasa cuando sale a la sociedad, en el que él menciona que se empieza a encontrar con esta realidad que es desde que sale y ya no conoce la ciudad, ¿no? Porque ya todo está cambiado, porque hay nuevos medios de transporte, porque algo tan fácil como saber manejar un teléfono inteligente, él no sabe cuáles son las redes, bueno, digamos las redes sociales o qué es lo que estamos utilizando actualmente, todos estos medios de transporte, y aquí la realidad fue que aunque su familia lo apoyó mientras él estaba dentro del centro penitenciario, pues él sale y la dinámica familiar ya no funciona, ¿no? Porque pues es muy diferente el que él estuviera en el centro penitenciario a cuando él ya regresa, ¿no? Y mencionan incluso que se separa de su esposa, sus hijos lo sigue viendo y él consigue este empleo, pero igual se enfrenta a que se le dificulta el poder conseguir empleo. Y también esta otra cara que menciona que, por ejemplo, él estaba acostumbrado a que tenía ciertos talleres dentro del Cerezo, que tenía cierta atención psicológica dentro del Cerezo, y qué pasa ahora que sale, pues se enfrenta a esta realidad en donde no hay un seguimiento y donde él tiene que empezar a buscar el cómo proveer, por ejemplo, esta atención psicológica. Él tiene que empezar a buscar algunos otros medios, algunos talleres, capacitaciones. Entonces eso es esta otra cara, ¿no? En donde se menciona que la reinserción social
realmente se empieza a dar desde que la persona sale. O sea, a qué se va a enfrentar, cómo va a hacer toda esta dinámica, cómo él tiene que entender, porque es muy difícil de un día para otro volver a entender que lo que tú conocías ya no existe más, ¿no? Y que nadie te había dicho que ya no existe más. Entonces tú lo tienes que aprender y tienes que ir poco a poco volviéndote a adaptar a una sociedad. Y eso está impresionante, porque no siempre se tiene acceso a ese tipo de narraciones que dan constancia de las situaciones que suceden dentro, ¿no? Porque la gente, bueno, algunas personas pudieran pensar, pues, que simplemente están ahí, ¿no? O que simplemente no existen. Dejan de pensar en esas personas que están dentro de esas cuatro paredes, pero como bien lo mencionas, dentro hay un microuniverso en el cual incluso hay sistemas de gobierno, de regulación, de ciertas circunstancias, como lo dices, el simple hecho de tener que pagar la renta de una mesa para poder estar con tu familia, o como dices, la falta de soporte de una red que te soporte como tu familia, amigos o alguien que te pueda apoyar. Digo, como lo hemos visto, por ejemplo, con las confesiones de asesinos seriales, hasta sus mamás lo siguen queriendo, y en ese sentido, hasta ese tipo de circunstancias sirven bastante para que ellos puedan precisamente reintegrarse o resocializarse. Pero lo más impactante, sería interesante saber el índice de suicidios que se dan y su relación o la relación que tiene con el número de visitas que reciben dentro de su estancia en los cerezos o en los ceferezos. Pero es bastante interesante lo que dices, y no es algo que fácilmente te pueda contar cualquier persona, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, en el tema de la familia, pues también es muy grande porque, por ejemplo, todos los gastos que va a implicar el que una persona, digamos, la familia pueda ir al cerezo, ¿no? Porque si bien en algunos lugares estos cerezos están en lugares accesibles, en otros no, o sea, están muy alejados y tienen que ellos ver cómo es que van a ir a visitar a esta persona. La mayoría de personas, pues, que tienen que ir a visitar a sus familiares, pues a veces no tienen como este soporte económico de poder sustentar todos estos gastos que se generan de tener a una persona dentro de un cerezo. Y también hay que decirlo, ellos les tienen a veces que proveer dinero para cubrir sus necesidades, ¿no? Porque, como les menciono, dentro de estos centros pues también existen gastos, ¿no? Y gastos que a veces van ligados a la integridad de la persona y demás. Entonces, aparte de que en muchas ocasiones la familia tiene que proveer dinero a esta persona, pues también son todos los gastos que se generan de poder ir a visitarlos. Híjole, pues interesante y también doloroso, pero como tú lo dijiste, no se trata acá de esconder la realidad, sino de visibilizarla, y ese es uno de los objetivos también por lo cual nosotros comenzamos este proyecto de Fuera de Juicio. Además de tratar de explicar las cuestiones jurídicas en un lenguaje más claro y acercar el derecho a las personas, pues también visibilizar las diversas problemáticas sociales, jurídicas que existen en el país, para intentar por lo menos abonar un poquito y mejorarlas, ¿no? Y en ese sentido te quiero agradecer muchísimo que nos estés aquí acompañando. A ver, difícil lo que mencionaste, esta anécdota. Porque, híjole, porque cuando entran a la cárcel, el propio Estado, el propio sistema, la propia sociedad lo excluye. O sea, se sale de la sociedad, lo excluyen y lo meten a una burbuja, y fuera de esa burbuja todo pasa todo, evoluciona, crece, disminuye la sociedad, la tecnología crece a pasos gigantescos día a día. Entonces, imagínate que alguien está condenado, ponle tú la pena mínima. O sea, si esté una semana, yo creo, ¿cómo se movió la sociedad en una semana? Es muchísimo lo que se mueve. Ahora imagínate que sean 10, 20, 30 años, 60 años, pues peor. Pero, a ver, yo quiero preguntar, porque aquí el Estado tiene que hacer una chamba, tiene una obligación, tiene que preparar a los que están internos, los tiene que preparar para reinsertarlos socialmente. ¿Qué hace el Estado cuando una persona ahí detenida, o sea, ya está presa? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué tipo de programas les da para reinsertarlos una vez que purguen la pena?
Pues en este sentido depende de estos 5 ejes, ¿no? Por ejemplo, que les mencionaba, en el eje de educación, si la persona ya está dentro, se supone que se tiene que hacer esta evaluación de, por ejemplo, si la persona quiere seguir estudiando, hasta qué nivel llegó, si tiene primaria, si tiene secundaria, si tiene bachiller, y de acuerdo a esto, pues proveer lo que necesita. Por ejemplo, en capacitación para el trabajo, ¿a qué trabajaba o a qué se dedicaba esta persona antes de entrar, ¿no? Si ya tenía ciertas habilidades, si lo podemos colocar tal vez, no sé, en el taller de carpintería, en textiles, o sea, es todo esto, ¿no? Capacitación para el trabajo, ¿qué nuevas herramientas le vamos a brindar a esta persona para que cuando salga pueda tal vez mejorar el trabajo que hacía o incluso encontrar otro nuevo? En esto de, lo de deporte es más para matar el ocio, ¿no? Porque si tenemos una persona que está encerrada y que está mucho tiempo y puede pensar demasiado, entonces se puede ir a aspectos negativos, ¿no? Entonces todo esto de qué vamos a hacer para que la persona, pues, también en este sentido, pues puede empezar a cambiar su forma de pensar, se mantenga ocupado, aprenda cosas nuevas, es todo esto que se debe de hacer y individualizado. O sea, no podemos copiar lo mismo que estos 5 cometieron el mismo delito, lo mismo. No, porque cada persona son sus motivos personales, individuales, de que lo orillaron a cometer un hecho delictivo. Pues, son cosas bastante interesantes porque, bueno, por ejemplo, no sé si han ustedes ido al penal o al cerezo de Cali de Herrera. ¿Alguno de ustedes les ha tocado ir? Yo siempre que voy, para ese hotel, es un cerezo como para 100 personas y solo hay 20 reos. Siempre les llevan sus jitomatitos recién cosechados, las tortillas tienen. Pero algo de lo más interesante, ahorita que estaba hablando la licenciada Cintia de estas cuestiones de la capacitación para el trabajo, es que de ahí han salido un chorro de artistas que manejan precisamente el onix y el mármol, precisamente porque les permiten manejar este tipo de situaciones, y madera. A mí me llama la atención, por ejemplo, ese cerezo y el de Oaxaca, en el cual con base en lo que ellos mismos trabajan y se capacitan para el trabajo, lo comercializan y así incluso les llega un ingreso precisamente para lo que también decía la licenciada Cintia, porque adentro hay que pagar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al cerezo de allá, de Tecali de Herrera, y le preguntan a un reo, oye, ¿puedes hacerme un librero de tal medida? Te va a decir, sí, págame que me traigan el material y lo tienes a los 3 días. Y eso me parece que es una economía muy curiosa y mucho tiene que ver con ello. También la cuestión del deporte, sí, creo que tiene que ver con esos tiempos de ocio, como bien dice la licenciada Cintia, pero pues también va ligado a la salud, ¿no? Digo, los ponen ahí a hacer ejercicio a la de a fuerza, pero por lo menos salen ya con nuevas aptitudes, ¿no? A ver, pero entonces a mí me causa más curiosidad todavía. ¿Por qué los casos de suicidio? ¿Por qué cuando sales, pues en lugar de reinsertarte socialmente, o sea, te sientes más excluido de la sociedad? ¿Qué está faltando allí? O sea, ¿qué está quedando pendiente? Aparte de esto que les menciono de la presencia de redes de apoyo que deben de existir para que la persona, digamos, pueda llevar este acompañamiento desde que está en el centro penitenciario hasta que sale y después de que sale, siento que va muy ligado a esta falta de oportunidades que no se genera, ¿no? Porque como ustedes dicen, ajá, la persona tal vez puede generar esto de muebles, de carpintería y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa si con una sola persona que diga, no, es que conoces a ese carpintero, estuvo en la cárcel, y es así como de, no, entonces ya no voy a ir? Entonces es esta estigmatización, etiquetamiento que se genera por la sociedad y que crea y que obstaculiza esta reinserción social, ¿no? Porque esta persona, tal vez si tenía tales clientes y después de que mencionaron que él estuvo en la cárcel, los empieza a perder, pues se empieza a generar de que no, pues sí, es que ya no tengo trabajo, es que ya mi esposo me dejó, es que ya no tengo familia, es que ya esto, es que ya el otro, y pues empieza a generar pues todas estas consecuencias, ¿no? Que en lugar de que
cuando ellos salen, se les abran puertas, se les empiezan a cerrar. Tan solo, por ejemplo, algo curioso que mencionaban era de que nosotros el INE lo utilizamos para muchas cosas, ¿no? Si vas a pedir trabajo, ¿qué te piden? Pues tu INE, ¿no? Identificación INE para trámites y demás, el INE, ¿no? Y, por ejemplo, estas personas que salían de los centros penitenciarios no tenían INE. Entonces, de aquí a que iban a tramitarla, de aquí a que se las entregaban, era como este lapso de tiempo de, entonces, ¿qué van a hacer si no tienen identificación? No pueden pedir trabajo inmediatamente porque no la tienen. Entonces, incluso igual, hace como 2 meses apenas el INE hizo como este acuerdo de colaboración en que aquellas personas que ya estén próximas a salir de los centros penitenciarios, se les va a generar esta facilidad de poder tramitar lo que es el INE, ¿no? Son como cosas básicas que a veces no pensamos y no vemos la magnitud que pueden tener en una persona que va a salir de un centro penitenciario. Tenemos una pregunta, me parece perfecto. Todavía nos quedan algunos temas pendientes, como lo de la maternidad. Vamos a ir avanzando poco a poquito, pero antes vamos con una pregunta. Dice Ali Alcántara, la pregunta es la siguiente: ¿existe una preparación mental para la persona que será reinsertada nuevamente a la sociedad? En teoría tiene que existir. Aquí el problema es igual, pues, en la práctica, ¿no? De que qué seguimiento le estamos dando a esta persona. Incluso en la Ley Nacional de Ejecución Penal marca esto de los servicios post penitenciarios, en donde es igual de que cuando la persona ya sale, digamos qué seguimiento le vamos a dar para verificar que realmente se esté adaptando otra vez a la sociedad, ¿no? Entonces se supone que es un pre y un después, pero pues aquí igual el problema es que, por ejemplo, no sé, tenemos muy pocos psicólogos para la cantidad de personas que van a salir, esta falta de personal que hace que, aunque se tendría que hacer, pues en muchas ocasiones nada más le preguntas a la persona así sobre la mesa, ¿estás preparado? Demás, y sí, y pues ya, ¿no? Pero no existe como tal pues este tratamiento personalizado para que la persona pues realmente pueda adquirir estas habilidades de cuando vuelva a estar en la sociedad. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Cintia. Y antes de continuar, saludos, nos manda Fernando Zafra, saludos a los 3 hermanos, un abrazo y un gusto verlos, aunque sea por aquí. Amigo, hermano, saludos. Fernando, un gustísimo saber de ti. Y pues yo creo por ahí te vamos a estar molestando, estimado, ya que haces acto de presencia, te vamos a estar molestando ahí con derecho deportivo. Derecho deportivo. Sabroso. Entonces, muchísimas gracias, estimado amigo Fernando, y un saludo. Bueno, vamos con otro tema interesante, licenciada Cintia. ¿Qué pasa con las familias que se crean dentro de los reclusorios? Es decir, las mamás que tienen a sus hijos ahí y los niños que crecen dentro de, pues prácticamente gran parte de su vida, crecen ahí, en las cárceles. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo ellos se reinsertan a la sociedad? Sí, mira, aquí el tema de maternidad en prisión está regulado en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y menciona que pues las mujeres tienen derecho a ejercer su maternidad, ¿no? Y esto implica que sus hijos nacen y crecen en los centros penitenciarios hasta los 3 años. Antes de esta reforma de 2016 no estaba regulado la edad de los menores, ¿no? Entonces podríamos encontrar a niños de 4, 5, 6, 8, 10, hasta 12 años que se encontraban dentro de los cerezos con sus mamás. Con esta reforma ya se estipula que hasta los 3 años, entonces al menor, cuando cumple 3 años, si hay familiares cerca, se van con los familiares, si no, pues se van con el DIF. Aquí el problema es que, bueno, desde que la mujer está embarazada, ¿no? Que el sistema de salud no está bien. Ellas mencionan que las revisan cada, pues, muchos meses, no les dan este seguimiento, tan solo el acceso a ácido fólico, ellos no lo tienen. También hay estudios que marcan que cuando los niños ya nacen, digamos, el 80%, el 60% sí tiene acceso a su vacunación, digamos, a la general, y hay niños que no están vacunados, ¿no? Entonces, ¿dónde está también este sector
bueno, más bien, ¿dónde está el gobierno, las instituciones dándole atención a este sector, ¿no? Porque como seas, son niños y ellos no buscaron el poder crecer ahí, ¿no? También aquí, pues, son temas que van ligados, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a investigar este tema de maternidad en prisión, yo tenía la idea de que las mujeres ya llegaban embarazadas y que, bueno, que la gran mayoría de mujeres ya llegaban embarazadas y que era aquí donde tenían a sus hijos y se los quedaban. Y no, porque encontramos que gran porcentaje en donde existen cerezos, que es población de hombres y mujeres, ellos se conocen dentro del cerezo y las mujeres, bueno, en visitas conyugales es donde acá quedan embarazadas, ¿no? Entonces es igual de cómo vas a hacer este seguimiento, ¿no? De que, digamos, el niño va a estar con la mamá siempre, ¿no? Pero también dónde va a quedar la paternidad. Entonces, los niños nada más lo visitan igual cuando es día de visita, los domingos, una vez por semana. Aquí también, ¿dónde va a quedar este derecho, no? Porque si bien las mujeres tienen derecho a la maternidad, pues también los hombres tienen derecho a la paternidad y poder convivir con los menores. También aquí el problema es de que si de por sí un cerezo, como lo imaginamos todos, pues no es un lugar adecuado, imagínate para un niño, en donde no hay colores, en donde todo está gris, en donde no se les brinda, por ejemplo, lo que es la leche en polvo, los pañales. Aquí también es una cruda realidad en el que la institución no lo provee, ¿no? Entonces la mujer o tiene que trabajar para poder comprar estos productos o con sus familiares son los que le deben de proveer todas estas necesidades que se deben de ver cubiertas para el menor, ¿no? Entonces es un tema totalmente amplio, también cuáles son las afectaciones cognitivas y emocionales en un niño que crece en un ambiente donde la violencia está presente todos los días, donde no se les brindan estos recursos de, por ejemplo, actividades lúdicas para que el niño empiece a desarrollar sus sentidos, y todo esto es un tema muy amplio. Y sumamente interesante, además de todo. Principalmente por lo que dices, ¿no? ¿Cómo puede crecer un niño sin colores, sin poder ver un parque, sin poder correr, sin poder estar así y tener que estar sujeto a las reglas que la propia madre debe de estar, ¿no? Y además, como dices, es un sector completamente olvidado, pues yo no creo que haya campañas de vacunación, que haya nada por ese estilo dentro de los cerebros. Y pues es muy difícil, imagínense, si para un niño de por sí, cuando es separado de un padre y se genera una alienación parental, reinsertarse con la familia del otro padre, ¿cómo será para un niño que no tiene familia afuera o alguien que lo reciba, salir de un cerezo para terminar cayendo en el sistema del DIF, por ejemplo? Eso es una marca increíblemente terrible que es psicológicamente, yo creo que va a ser muy complicado salir de eso, ¿no? Y precisamente, pues, aún así como podría suceder que le pregunten, ¿y tú dónde naciste, no? Que creo que platicábamos un poquito de eso antes de entrar a cuadro. Y pues, ¿qué va a decir? Como decía, creo que fue la licenciada Cintia que dijo, pues yo nací en Santa Marta, Catitla, ¿no? Y como ahí, en la colonia, no, literalmente, en el penal de Santa Marta. Y es cuando obvio, ya después va a ser una historia interesante que contar, pero cuando uno es pequeño, los niños tienden a ser muy sensitivos, ¿no? Son crueles. O sea, desde que te dicen, entonces naciste ahí, y entonces ya se empieza desde ahí a formar, yo creo que un pensamiento un poco, digamos, alienado o desasociado de la misma sociedad, para valga la redundancia, pero que sí genera, yo creo, un impacto muy interesante. Y creo que ahí hay un tema muy, muy interesante para profundizar en investigación, y como bien decían, mucho de este problema es porque los que hacen las leyes no se asesoran correctamente de gente que sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque si hablaran con un criminólogo, quizá propondrían otro tipo de sistemas en los que pudieran establecer, no sé, alguna especie de espacio o guarderías o algo que esté cerca, no sé, alguna forma curiosa que no pretendo, obvio, yo ilustrarlo, que pues yo no lo estudié, pero seguramente debe de haber propuestas que sean novedosas y que sean benéficas para este sector, ¿no? Sí, digamos aquí ¿continúo? Sí, claro, por favor.
Aquí en México es un tema totalmente olvidado, ¿no? Porque, por ejemplo, les digo, este tema también me gusta mucho, digamos, en el sentido de investigación, de poder aportar algo diferente. Y, por ejemplo, yo veía que en otros países la mujer está embarazada y el delito no es grave, se le da este tiempo de maternidad que lo pague en su domicilio, ¿no? O sea, tampoco es de que salga a la sociedad, pero como tal es arresto domiciliario. Entonces, ya cuando pasa este periodo de lactancia es cuando la mujer ya puede ser ingresada a un cerezo, ¿no? O este tipo, por ejemplo, la gran mayoría de mujeres que están en centros penitenciarios, por ejemplo, no sé, es delitos contra la salud, pero en este sentido de que ellas eran las que movían droga y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no brindar otro tipo de medidas que no sea la privación de la libertad? Porque no nada más es de una persona, sino es de otra. Entonces, y todas estas consecuencias que van a ver en el niño. Actualmente sí, algunos centros penitenciarios ya tienen guarderías en donde la mamá con el menor puede ir y tener diversas actividades, pero no todas. O sea, si existen 4 o 5 a nivel nacional, es mucho. Y cuando estamos hablando de que, pues, se da a nivel nacional, ¿no? Entonces es todo un tema en el que hay que profundizar y verificar con qué podemos hacer para mejorar estas condiciones, ¿no? Sí, fíjate, antes de entrar acá en vivo a cuadro, platicábamos, ¿no? ¿Hasta qué edad? O sea, nacen ahí los niños. ¿Y hasta qué edad? Nos comentabas, ahorita ya hay una regulación que dice que hasta los 3 años, que se va con un familiar, con los familiares. Y si no hay, pues se van al DIF. 3 años. Eh, Sigue siendo para mí mucho. Pero también nos comentabas que habían casos de personas, o sea, de niños, niñas de 12 años, que durante 12 años pues, se la vivieron, crecieron, nacieron, crecieron y vivieron en la cárcel. Y cuando salen estos niños, ¿qué pasa? O sea, que de verdad, no lo puedo ni siquiera concebir o imaginar. Y más si vemos todos los problemas que luego hay con este sector poblacional, con los adolescentes, con los pubertos, con los niños, con los menores, llámele como quiera. Porque la verdad, a ver, el bullying es un problema real. O sea, el bullying es un problema real, no podemos esconderlo. Y a veces son crueles. Y esa crueldad, híjole, nada más imagínese, porque también lo comentábamos fuera, ¿no? De que estas personas que toda su vida, que nacieron, crecieron, se desarrollaron en la cárcel, pues ya ven a la cárcel como su casa. Si salen de su casa, se sienten inseguros fuera de su casa, empiezan a pensar, ¿cómo puedo regresar a casa, que es la cárcel, delinquiendo? Si delinco, regreso a mi casa, que es la cárcel, y ahí es donde me siento seguro. Entonces también ahí estamos bueno, el Estado está dejando de hacer su papel y nosotros también como sociedad, lo que nos toca en ese sentido. Pero antes de pasar, me gustaría aquí leer una pregunta bastante interesante. Yo tengo una respuesta muy particular, pero me gustaría conocer la perspectiva de ustedes y, por supuesto, primeramente la tuya, licenciada Cintia, y doy lectura. Enrique Riquelme, muchísimas gracias por acompañarnos y por la pregunta. Nos dice, ¿cómo sugieren equilibrar el derecho de la sociedad, si es que existe, de conocer si su empleado cuenta o no con antecedentes de carácter penal y el de la persona, al salir del penal de no ser discriminado por esa circunstancia en búsqueda de oportunidades laborales? ¿Hay algún ejemplo que nos dé una buena comparativa? Ok, en este sentido, hablamos que la carta de antecedentes no penales puede ser pedida o debería de ser pedida, por ejemplo, si la persona entra a sectores de seguridad, ahí sí tendríamos que verificar, ¿no? Que si la persona tiene antecedentes o no penales, pero por ejemplo, si una persona se va a buscar trabajo a una empresa que es textilera o que es de este sentido, en donde ¿por qué pedir una carta de antecedentes no penales? Si se supone que la persona, si ya estuvo todo este tiempo dentro de un cerezo, ya cubrió ese daño social, ¿no? O sea, ya cumplió su pena, ya cumplió con esta consecuencia social que hubo después de haber cometido una conducta delictiva. ¿Por qué después de ya haber pagado todo eso y haber estado cierto tiempo,
todavía se le tiene que preguntar o se le tiene que etiquetar sobre si tiene o no antecedentes no penales, cuando se supone que en este tiempo ya tuvo que haber cubierto esta consecuencia social de haber cometido un delito. Entonces, ¿dónde quedaría la reinserción social? Volvemos a lo mismo, se vuelve a etiquetar, estigmatizar, a cerrar puertas, a que entonces una persona que comete un delito ya no tiene la oportunidad de volver a estar en la sociedad, porque nosotros los dejamos a un lado. Entonces es esto de, sí se puede pedir la carta de antecedentes no penales en ciertos sectores y en ciertas áreas, ¿no? Pero no en todas, o sea, no debería de estar permitido, por ejemplo, en esto de, como les comento, ¿no? En diferentes empresas o demás, que te digan, no, es que tráeme tu carta de antecedentes no penales. Y es como de, ok, si yo ya cumplí esta consecuencia social de que sé que cometí una conducta delictiva y demás, ¿por qué todavía me sigues tal vez recordando o poniendo esta etiqueta de que yo estuve en la cárcel? Entonces, Claro, o sea, es bien complicado, porque tal vez en esta pregunta no hay respuestas correctas. Yo, por ejemplo, pienso mucho en el caso que resolvió hace algún tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta, era una oferta laboral pública, o sea, en los periódicos y en diversos medios hicieron una oferta laboral, pero la oferta laboral estaba condicionada a cierto rango de edad y creo que, si no mal recuerdo, a ciertas condiciones físicas. ¿Qué pasó? Que una persona mayor que rebasaba el límite de edad y que no cumplía con estos requisitos físicos, se amparó, ¿sí? Se amparó por discriminación. ¿Y qué creen? Ganó. O sea, ¿por qué? Aquí la Corte siguió desarrollando este tema de la eficacia horizontal de los derechos humanos, porque antes se decía, y bueno, y aún he escuchado que lo dicen, que el Estado es el único que puede violentar derechos humanos, que la otra persona o el otro particular o el otro ciudadano que no forma parte del Estado no puede. Eso es falso. Es un debate teórico, doctrinario, está bien para la discusión, es muy enriquecedor, pero sepan que jurisprudencialmente, jurídicamente, los derechos humanos tienen un efecto vertical y horizontal. Vertical, Estado ciudadano, y horizontal, ciudadano. Acá, ¿cuál fue el choque? El tema discriminatorio por una cuestión de requisitos de edad y físicos, y que yo lo traslapo a esta pregunta que Enrique Riquelme nos está haciendo, y que digo, pues perfectamente puedo aplicar ahí, porque como tú decías, Cintia, a ver, ya la persona compurgó su pena, ya pagó, ya no le debe nada a nadie. Si va a pedir un trabajo, tú lo vas a calificar por sus aptitudes laborales, no por lo que hizo o dejó de hacer. Ya no lo vas a juzgar por eso, ya no tendríamos por qué juzgarlo con eso. Es también el papel, este concepto de resocialización, donde nosotros como sociedad debemos tomar un papel mucho más activo con estas personas que ya compurgaron su pena, que ya pagaron, que ya no le deben nada a nadie. Entonces, insisto, tal vez no hay una respuesta correcta o popular. Yo únicamente estoy dando mi postura. Jurídicamente me parecería discriminatorio, por ejemplo, oferta de trabajo únicamente para personas que tengan carta de antecedentes no penales o que nunca hayan sido sentenciadas por un delito. A mí eso me parece discriminatorio, pero e incorrecto, por supuesto. Pero, insisto, esa es mi opinión personal. Está muy interesante la pregunta, muy compleja de contestar, y tal vez del otro lado puede salir. Es que, ¿cómo voy a contratar a un criminal? Si yo fui víctima de asaltos, de robos, o un familiar fue víctima de él o XY, o sea, es un tema bien difícil, es un tema bien complejo. Yo jurídicamente mi postura sería discriminatorio, así, y híjole, no hay respuesta tal vez correcta para esa pregunta, pero está muy interesante, es muy compleja, y muchísimas gracias por la pregunta, Enrique, muchas gracias también por vernos, y bueno, pues hay que hacer nuestra parte también como sociedad. Si queremos reintegrarlos, pues también, híjole, hasta tal vez dar ese salto de fe, tal vez,
de que pues él ya compurgó, o sea, ¿yo por qué lo voy a juzgar? Ya fue juzgado, ya fue castigado. ¿Yo quién soy para volverlo a hacer, para recastigarlo ahora socialmente? Pero esa es mi opinión, esa es mi perspectiva personal sobre esa pregunta. No sé si alguien le quiera dar respuesta también, o pasamos al siguiente tema. Ya me ganaste No, pues es ganaste que el tema. Bueno, yo creo tú que primero, amigo. Paulino, vas tú primero. es una pregunta compleja. No, pues es que sí es una pregunta compleja y como lo dice Cristian, no hay respuestas correctas. La realidad es que depende mucho porque es una cuestión social. Pasa como con los tatuajes, ¿no? Que también fue otro tema que la Corte tomó con esta cuestión de la discriminación, que ahora ya se estableció que nadie puede ser discriminado por los tatuajes, ¿no? Pero mucho ha sido también gracias a que la sociedad misma se ha acostumbrado a este tipo de expresiones. Quizás sea necesario cambiarnos un poquito el chip, darnos cuenta que debemos formar parte de esta resocialización para dejar de fijarnos en los antecedentes penales y más en las aptitudes. Si lo que quieres ver es si la persona es idónea para ocupar un puesto, hay otros mecanismos para hacerlo, ¿no? Hay exámenes de confianza y otro tipo de exámenes en los que puedes ver si esta persona es apta o tiene algún ápice de violencia o no lo sé, cuestiones que los psicólogos sabrán y explicarnos quizá mejor, pero definitivamente creo que la idea de los antecedentes no penales como requisito, también hay que considerar el tipo de empleo que se esté ofreciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, para cuestiones de seguridad nacional, en cuanto te dicen no puede ocupar este cargo una persona que haya sido sentenciada por delito doloso, ahí sí creo que ahí más bien hay que ver la justificación de la restricción del derecho humano, porque la existencia de un derecho humano no quiere decir que este no pueda ser restringido de alguna manera. Digo, ya hablando en teoría, sí puede haber restricciones, pero tienen que estar debidamente justificadas. Y en esa justificación es en donde hay que insertarse y analizar cuándo sí, cuándo no y por qué, ¿no? Pero pues definitivamente son cosas que no importa la respuesta, no vas a tener contentos a todos. Entonces, por mi parte, pues yo creo que es eso, analizar el criterio de justificación de la restricción de ese derecho humano al trabajo, ¿no? No, Ahora sí, amigo, Uli, al perdóname. contrario, yo creo que tienes muchísima razón. Todos los derechos son restringibles siempre y cuando hay una justificación. Creo que lo expusiste de la mejor manera. Ambos, tanto Cristian como tú, ya me ganaron la parte de la justificación de la resocialización. Ok, si estamos hablando de que el siguiente paso de la reinserción es precisamente la resocialización, a lo mejor no, como empresario, como fuente de trabajo, haces tu parte, tu granito de arena. Por ahí también, y yo no sé el término correcto, pero seguro Cintia me va a apoyar, según yo también están ocupando a profesionales en criminología para el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí decía Cristian, se puede utilizar otros filtros como los de confianza, ¿no? Quizá también a lo mejor esta parte de tener un criminólogo en el área, pero no sé, igual lo mismo, sin que se llegue a estigmatizar. Ahora, la parte que dice Paulino, en que es restringible ese derecho. Ok, pensemos en una persona que cumplió una sentencia, ojo, y escuchen, yo estoy muy a favor de precisamente de la reinserción social y también estoy a favor de que deberíamos hacer algo como sociedad para llegar a esta resocialización. Pero quiero poner este ejemplo para que también nos haga reflexionar. ¿Qué pasa una persona que a lo mejor una escuela está contratando un intendente, un kinder, una primaria contratando un intendente, y el intendente que llega a solicitar el trabajo tiene un antecedente de violación contra un menor? Entonces, ahí es donde precisamente entra la restricción que dice muy bien Paulino, ¿no? Hay que ver, pero también sería entonces aceptar que no funcionó la reinserción social, es decir, desconocer, regresamos a este ciclo, sería desconocer que entonces no funcionó la reinserción social, ¿no? Ahí lo dejo sobre la mesa. Pasamos al siguiente tema. Eso. Dame chance, amigo, porque aquí sí me interesó muchísimo. A ver, yo creo que si hay alguien que no te puede pedir la carta de antecedentes no penales, es gobierno, es el Estado, porque como tú dices, está confesando
que no hay que no funciona la reinserción, que no está haciendo bien su trabajo. O sea, si hay alguien que no puede pedir carta de antecedentes no penales, para mí es el Estado. Y decía Paulino, sí, la restricción de derechos humanos. ¿Qué herramienta ocupamos nosotros los abogados para verificar que esa restricción sea legítima? El test de proporcionalidad o test de razonabilidad, ¿no? Objeto constitucionalmente válido, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, estricto sensu. A mí me parece que no lo pasa el test. Y además es un tema de discriminatorio. Y el test a ocupar es un test de proporcionalidad estricto, no el test de proporcionalidad ordinario, sino es uno estricto, pero es un tema interesantísimo y estaría buenísimo en algún momento poder hacer una reflexión sobre las restricciones a los derechos y este tipo de cuestiones. Ahora sí, hermano, para abonar más, y vamos cerrando ya, Enrique Riquelme, espero haber pronunciado bien, dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay penas como lo pueden ser la restricción de dedicarse a un cierto oficio o la suspensión de una profesión, ¿no? El ejemplo que nos pone en temas de administración, educativos, servidores públicos, por ejemplo, una responsabilidad profesional, ¿no? Como abogados, en el que también puede ser la suspensión o cancelación de la cédula, ¿no? Que también aparte de los años de prisión, trae aparejado la suspensión provisional. O vámonos a la responsabilidad en materia, la responsabilidad médica, de la misma manera, ¿no? Las penas de prisión, aparte o adicional a la pena de la cancelación, no tengo ahorita en este momento el término correcto, pero en concreto es la suspensión de la profesión. ¿Sí me explico? Entonces, igual que, ¿qué pasa ahí? A lo mejor, ¿y qué pasa también si es un asunto de tema culposo, ¿no? Culposo, no doloso, en donde un médico precisamente ocasiona o trae a la vida a un tipo penal, ¿no? También es un tema de reflexión esa parte. Bien, pasamos al siguiente tema ahora sí, si ustedes me lo permiten. Adelante. Vamos con datos. Creo que es lo que sigue, ¿verdad? Vámonos a, ¿cómo estamos en números? ¿Cuáles son las cifras? Ok, bien, aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria y en el año de 2019, bueno, aquí en Puebla encontramos que tuvo una calificación de 6.03, o sea, apenas y aprobó digamos, este diagnóstico. Y pues aquí encontramos que en Puebla el cerezo que tuvo la calificación más baja, pues fue el de Tecamachalco con 4.7 y el mejor pues es el de Tepeji con 8.1. Y bueno, a nivel nacional encontramos que la calificación de nuestros centros penitenciarios es de 6.7. Entonces, ¿qué es lo que mide este diagnóstico? Bueno, primero mide lo que es la integridad del interno, ¿no? También mide estos estándares de una estancia digna, mide estas condiciones de gobernabilidad, es decir, que no exista como tal conductas que estén llevando a cabo grupos criminales y demás. También mide lo de qué programas está haciendo o qué programas tiene este centro para la reinserción social y también cómo le está dando esta atención a internos con requerimientos específicos, como lo mencionamos, las mujeres en su periodo de maternidad, comunidad LGTBI y estas personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, pues sí, a nivel nacional tenemos una calificación muy baja. Por ejemplo, acá uno de los cerezos que podríamos mencionar que representa este nivel tan bajo de nuestros centros penitenciarios fue el que recientemente se cerró, que fue Topo Chico. Supongo que todo el mundo en algún momento llegó a escucharlo. Apenas, de hecho, en octubre de 2019 fue cuando se cerró totalmente. ¿Y por qué menciono este? Porque este era el claro ejemplo de ingobernabilidad, en donde existían los grupos de delincuencia organizada y eran quienes manejaban
este cerezo, ¿no? Incluso si ustedes en este momento googlean Topo Chico, pueden ver cómo existen videos de personas que estaban internas y que tenían sus peleas de box, ¿no? Y que incluso las estaban grabando y después las subían a redes sociales, ¿no? O esto de que ellos mismos hacían estas llamadas de extorsión. Se hablaba incluso que había trata de personas, porque como era un cerezo donde había mujeres y hombres, pues las mujeres eran pasadas de manera clandestina al pabellón de hombres, ¿no? Entonces son todas estas situaciones. Este penal fue muy conocido porque en febrero de 2016 hubo un motín en donde 49 internos murieron, ¿no? Y el penal fue tomado por 2 horas. O sea, ellos tuvieron el control absoluto de este penal. Existen incluso videos en donde ustedes pueden ver que los custodios, para salvaguardarse, lo que hicieron fue subirse hasta la azotea y ahí esperar hasta que llegaran refuerzos, ¿no? Porque incluso ellos igual, pues, está en peligro su vida, ¿no? ¿Y esto por qué fue? Bueno, ya después revelaron que fue porque en el mismo cerezo habían metido a personas de grupos criminales de los Zetas y el Cartel del Golfo, ¿no? Y es aquí donde también encontramos de cómo está organizado un centro de reinserción social y cómo esto es lo primero que debes evitar. O sea, no puedes tener a personas que son rivales en un mismo cerezo, porque da pauta a esto, ¿no? De que quieran tener poder, quieran ver quién es el que está mayormente posicionado dentro del cerezo, y pues se crean estas riñas, ¿no? Estos motines. Entonces, pues sí, este cerezo, lo bueno fue que ya lo cerraron, pero este era el ejemplo que tenemos a nivel nacional, o para que nos demos una idea cómo es que están nuestros centros penitenciarios y por qué la importancia de generar cambios y visibilizar estos problemas, ¿no? Porque si yo como sociedad no me están garantizando que las personas que salgan realmente están teniendo esta reinserción social, entonces yo también como sociedad tengo que exigir al gobierno, a las instituciones, que realmente me garanticen esto, ¿no? Para que haya esta doble participación, esta corresponsabilidad en temas de reinserción social. Así es. Excelente. Fíjate, yo para lanzar una provocación a nuestros colegas abogados, uno de los mecanismos que nosotros como ciudadanos tenemos para, pues por lo menos para que al Estado le cueste, o sea, le cueste billete, es el sistema de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado. A mí, por ejemplo, el tema que mencionaban hace rato de que este tema del linchamiento y del motín me parece también entraría perfectamente, porque es por supuesto que hubo contubernio entre los presos y las autoridades del penal, y también porque seguramente hubo omisiones o negligencia por parte de las autoridades, pero el tema del suicidio, de la persona que se suicidó, pues al final del día, pues la persona que está recluida, pues o sea, es responsabilidad del Estado cuidarla, ¿no? O sea, reinsertarla, prepararla. Y si una persona se suicida es porque no está haciendo bien su trabajo. Y eso puede ameritar una demanda en contra del Estado para que hacerla responsable patrimonialmente. Es un tema bien complejo, este tema de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, pero yo creo que por ahí vamos a hacer un programa hablando sobre ello. He tenido la oportunidad de participar en algunos. Está bien interesante, está complejo, pero es una herramienta que nosotros tenemos para hacerle saber al Estado de que si no hace su chamba, le vamos a estar pegando donde le duele, que es en el presupuesto. Entonces ahí ya vamos a estar. Es una provocación que lanzo para los colegas abogados, de que hagamos uso de estas herramientas que también tenemos. Retomo esa provocación y te voy a decir lo que les dije a mis alumnos a manera de absurdo. ¿Qué pasa? Se supone que la reinserción social es evitar la reincidencia, ¿no? Es el fin. Reinserción social es evitar la reincidencia. Si la reinserción social funciona, no se es reincidente. Y si la reinserción social está a cargo del Estado, si reincide o no, entonces sería culpa del Estado. Mi absurdo, o el ejemplo absurdo que pongo es, podríamos culpar de no llevar a cabo una buena reinserción social por parte del Estado si un sujeto entra a prisión, sale supuestamente reinsertado, ¿y qué crees? Lo detienen y vuelve a regresar.
podríamos culpar al Estado de un fracaso en la reinserción social, el hecho de que un sujeto sea reincidente. Es decir, el mismo sujeto demandar, oye, no funcionó tu tratamiento que vine aquí 5 años a San Miguel, no funcionó tu tratamiento. Tanto es así que vuelvo a este lugar. Pues está bastante interesante, hermano, pero yo creo que en general el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, pues es un tema no explotado. Entonces, No, ahí hay mucha área de oportunidad. Hay mucha área de oportunidad y la tenemos que empezar a usar para crear por lo menos los precedentes. Pero como todo, no creo que sea tan medible, ¿no? O sea, por ejemplo, no porque un sujeto le haya fallado, en el caso hipotético, utópicamente, que el sistema de reinserción o de resocialización se haya aplicado de manera correcta, no porque un sujeto no le haya servido, quiere decir que todo el sistema ya no sirve. Y en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues ahí el problema sería acreditar que efectivamente fue el sistema el que le falló y más bien no fueron otros elementos los que lo llevaron a esos efectos. Yo no creo que ahí haya tanto rollo en el sentido de que pueda haber un riesgo de demanda en contra del Estado, porque el Estado tendría como 1000 formas de quitárselo de encima, porque evidentemente pues hay otros elementos que infieren en la actuación de las personas. No porque una persona le falle el sistema quiere decir que el sistema no sirve. Por eso es lo interesante de la estadística. No sé qué opine la licenciada Cintia, creo que si no la han dejado platicar, ustedes andan aquí, pero bien intensos. Sí, mira, pues por ejemplo, en este caso que ustedes mencionaban, exacto, como dice, el gobierno o la institución se podría decir, oye, ¿sabes qué? Es que mira, el tratamiento que yo le di sí era el adecuado, pero cuando esta persona salió a la sociedad fue la que lo orilló a que volviera a cometer delitos, porque yo le brindé las herramientas, yo le brindé atención psicológica, yo le di capacitación para el trabajo, yo le di esto, pero cuando esta persona sale ya no fue responsabilidad mía de que tú como sociedad no lo volvieras a aceptar. Entonces es aquí donde, digamos, es este tema de responsabilidad también de la sociedad y no solamente de una institución de verificar esta reinserción social de una persona. Excelente, pues es un tema polémico que da para mucho, pero vamos a pasar con los comentarios. Abraham Aldair Horta, muchas gracias por acompañarnos, te manda saludos, Cintia, bueno, te manda creo que más que saludos. Saludos, Abraham. Miguel Vega dice, creo que la reinserción se hace imposible en un ambiente donde todo tiene un precio, el privilegio, el descanso, la dignidad y la vida. Un sistema de justicia eficaz no puede prescindir de su último eslabón. Le es indispensable un sistema confiable que le permita cumplir eficientemente con los fines para los que fue creado. Chulada. Yo no tendría nada que agregar. Voy a suscribir, hasta me la voy a robar. Miguel. Miguel Vega es tu equipo, amigo Cris. Vega, lo conoces, forma parte de tu equipo, es mi alumno, Vega. Ah, mira, Miguel, ya te ganaste. Otro punto. No es cierto, ya me acordé de tu equipo. Otro punto. Excelente. Ali también quiere otro punto, ya lleva 2 puntos. Ali Alcántara nos dice, también vimos en clase que un requisito para la libertad condicionada es no ser reincidente, entre otras. Ya tiene otro punto, Ali. Se refiere a los beneficios preliberacionales. Que yo creo que va a ser otro tema que por ahí vamos a tener que tocar. Adriana IB, respecto al tema de salidas para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ¿podría argumentarse la aplicación supletoria de las excepciones a la prisión preventiva del Código Nacional de Procedimientos Penales en temas de ejecución para salidas? ¿Qué opinan? Esta es pregunta. No, yo creo que en su caso tendría que adoptarse un sistema como el que mencionaba Cintia, ¿no? De tener una prisión domiciliaria durante el tiempo de lactancia o lo necesario para el desarrollo del menor y ya después sujetarse a su proceso normal, ¿no? Pero como está el sistema, no veo que eso pueda ser aplicable. Que de hecho, mira, en la práctica, supongamos, sí, ¿no? O sea, el Código Nacional los maneja excepciones, ¿no?
para caso de hombre y mujer, que es mayor de 65 años, si no mal recuerdo, y para efecto de mujeres, mujeres embarazadas, ¿no? Le puedes poner otra medida cautelar que no sea prisión preventiva, e inclusive la oficiosa, ¿eh? Inclusive la oficiosa nos la podemos saltar si están en estas condiciones. Ahora, que en la práctica te voy a decir, he llevado a dos mujeres embarazadas, entran en esta parte de la excepcionalidad y no solamente el embarazo lo pasan fuera, o sea, no es que, ok, ya terminaste tu embarazo, vas para adentro. No, no, no. Realmente en la práctica, la lactancia sigue estando, pues ahora sí que con otra medida cautelar, aunque sea prisión preventiva oficiosa. Aquí ya le correspondería al Ministerio Público decir, hey, hacer actos de investigación. Yo creo que sería lo correcto. Ministerio Público tendría que hacer actos de investigación. Hey, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste de lactar? Hey, ya es ir investigando y a lo mejor en su caso el interesado sería el MP para decirle, oye, juez, ya no está en condiciones de lactancia, etcétera, y entonces llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares. Excelente. Podría ser. Seguimos, Mixi Hernández. Claro, Paulino, a eso me refiero, que no se puede medir la reinserción social, por lo tanto no puedes evaluar si es efectiva. Híjole, no sé ahí, Cintia, si se esté haciendo algún tipo de estudio al respecto para intentar darle un tipo de solución a esta problemática. Y además lo comenta como criminóloga penitenciaria, Mixia, los comenta. Es que este es el problema que mencionamos, ¿no? De que la persona al salir ya no quiere saber nada más de la cárcel, ¿no? Ya no quiere que lo sigan estigmatizando como de, sí, es que él es el que estuvo en la cárcel. Entonces de la evaluación de la reincidencia es muy complicada porque es como les menciono, si nada más lo vamos a medir en personas que vuelven a entrar, digamos, a prisión o que vuelven a cometer delitos, entonces, ¿dónde está la otra parte? ¿Cómo vamos a saber si realmente hay casos de éxito, no? Algunos los podemos visibilizar porque, por ejemplo, no sé, desde el trabajo que adquieren dentro del centro, ellos salen y esa misma empresa les sigue dando trabajo, ¿no? Entonces aquí puedes checar este seguimiento, ¿no? De cierta población o estas personas que gracias a estas habilidades del trabajo y esta capacitación para el mismo, pues empiezan a poner sus propios negocios y demás. Pero les digo, esto es muy complicado porque si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal lo marca, no existe como tal ahorita un área que esté dando seguimiento a esto. Bueno, pues habrá que irlo construyendo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no ser los que propongamos los métodos o las respuestas? Creo que tenemos la capacidad de hacerlo, proponer nuevas metodologías, nuevas respuestas, nuevas soluciones. Estamos jóvenes, tenemos mucha energía y pues vamos a darle. Muchísimas gracias, Mitri. Eduardo Lea, muchas felicidades por el programa y a Cintia por esta increíble exposición. Muchos más éxitos. Muchísimas gracias, Eduardo Lea, por acompañarnos y por estar aquí. Yurian Enríquez, creo que difícil de probar, lo dudo. Solo vean los datos referentes al CER 18 constitucional. ¿Cuántos tienen espacios para deporte? ¿Cuántos están sobrepoblados? Y podría seguir. Bueno, sí tenemos muchísimo que hacer y también por eso hablamos de utopías. Utopías. Claro. Y Perla Molina, qué gusto escucharte, Lick Cintia. Saludos, Perla, muchísimas gracias por acompañarnos. Mix Hernández, es que sí, el año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo de servicios pospenales. Está interesante, solo que no hay nada al respecto. Bueno, pues vamos aceptemos esta provocación y nosotros como generación joven, como la siguiente generación, pues vamos a proponer cosas nuevas. ¿Por qué no? Sí tenemos la capacidad para hacerlo. Pero bueno, pues, híjole, ya vamos 1:40 casi. Sí, interesantísimo, pero ya córtale. Sí, ya, también. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Vamos a ir con comentarios finales y por supuesto vamos a iniciar con nuestra invitada, con la licenciada Cintia Herrera. Licenciada Cintia Herrera, le pido por favor que nos haga sus conclusiones o sus comentarios finales. Adelante, por favor. Pues
Me gustaría mencionar que lo más importante de este tema de reinserción social es visibilizar los problemas, ¿no? Saber cómo están y qué vamos a hacer para hacer estos cambios, ¿no? Para que nosotros ya quitarnos esa idea de vengativo, de punitivo, sino qué vamos a hacer nosotros como sociedad para que estas cifras de reincidencia ya no sigan elevándose, ¿no? O cómo nos vamos a involucrar para que la reinserción social realmente sea exitosa. Por ejemplo, y tampoco los quiero dejar a toda la audiencia en sentido de que nuestro sistema está súper mal, ¿no? Porque sí está, pero también es bueno saber qué estamos haciendo para generar cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, conozco y esta es como la otra contraparte de cuáles son los casos de éxito en reinserción social, ¿no? Por ejemplo, todas estas personas que ya tienen su propia empresa, estas personas que elaboran productos y ya están siendo distribuidos a nivel nacional gracias a asociaciones civiles, todos estos, en el caso de los niños, cómo están ya teniendo mejores condiciones porque ya se está visibilizando el problema, ¿no? De que necesitamos guarderías, necesitamos preescolar, necesitamos que estas necesidades de esta población se vean cubiertas. ¿Y cómo es? Pues exigiéndolo como sociedad, primero conociéndolo, y ya que lo conocemos, pues exigir estos cambios, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nos involucra a todos. Entonces, sí hay muchas cosas que mejorar, pero qué mejor que conocerlas para que nosotras podamos hacer algo al respecto. Entonces, pues, yo espero que esta información que les compartí, pues, haya sido de interés para ustedes, para la audiencia, que se queden con esta espinita de cómo están los centros penitenciarios en nuestro país y qué puedo hacer para mejorarlos. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Cintia. Muchos temas interesantes, muchas reflexiones. Vamos, contigo, estimado Paulino. Reflexiones finales. Definitivamente es un tema que podríamos seguirnos aquí hasta las 12 de la noche porque está súper interesante. Y en primer término, agradecer a la licenciada Cintia, pues el honor que nos hizo de estar aquí. Y además de todo, también a todos los que nos están viendo y han participado activamente este día. Así debe de ser siempre, porque así generamos más charla, más plática. Y pues evidentemente, como dice la licenciada Cintia, ok, el sistema sí tiene sus errores, por supuesto, pero como puede verse, sí debe de haber casos de éxito, lo que quiere decir que quizás solo haya que afinar algunos puntos y además de todo, pues definir y redefinir la dirección que se le debe dar a este sistema de reinserción social por de resocialización que me parece mucho mejor, pero definitivamente el problema, como siempre ha estado, está en las autoridades y en la intención legislativa, en la intención judicial, en la forma en la que se va desarrollando el derecho de manera natural en el sistema jurídico. Y pues definitivamente este tema o este tipo de temas tienen que volver, y desde ahorita quisiera comprometer a la licenciada Cintia para que después regrese. Y ahora vamos, pero ahora, por ejemplo, de los derechos de las personas que forman parte de los grupos LGBT y de los que están en lactancia, todo esto para apoyar aún más estas circunstancias, para hacer más público los efectos de esta cuestión de la penalidad y de cómo se purgan las penas. Pero fuera de ello, excelente programa. Ahora sí yo estuve asombrado nada más viendo, escuchando, porque realmente he aprendido bastante y me encanta estar aquí con ustedes y agradecer a todos los que nos han aguantado por 1 hora con 42 minutos, que creo que es el programa más largo que hemos tenido, pero buenísimo, buenísimo, excelente. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Excelente. Estimado Ulises. Bien, pues muchísimas gracias a los que aguantaron hasta aquí con nosotros. Tema demasiado interesante, tema que es para seguir y seguir y seguir platicando. De hecho, se puede ir subdividiendo en subtemas, por así decirlo, y nos tardamos por cada subtema un programa, si no es que más. Como persona, como postulante del área del derecho penal, yo pues siempre postulo, siempre sugiero, siempre estoy a favor de que pues
de nada nos sirve conocer el derecho penal, de nada nos sirve saber cuál es el procedimiento para llegar, ya sea por un lado de asesor jurídico, llegar a obtener una reparación del daño, o por el lado de defensor, llegar a liberar a una persona si no vemos cuáles son los fines precisamente del derecho penal, ¿no? ¿Para qué existe un centro penitenciario? ¿Por qué existen los tipos penales? ¿Por qué hay conductas cuya consecuencia jurídica es la privación de un derecho? Que este derecho es privarte de tu libertad y otros derechos, porque estando dentro de un centro penitenciario te privas no solamente de libertad, sino de tantos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué existe? ¿Y para qué vamos a mandar a un sujeto, ¿sí?, tantos años, si va a regresar siendo peor o va a regresar siendo la misma persona? Entonces, la parte de la reinserción social la tenemos que difundir. Quienes creemos en la reinserción social, es nuestra tarea, platicarla, crear estos espacios, crearlo, como dicen por ahí, con amigos, ¿sí?, con conocidos, con nuestra familia, precisamente quitarnos la parte del derecho penal de retribución o el derecho penal retributivo, ¿no? A una causa, un efecto y se acabó. Es decir, a una conducta, ¿sí? Efecto, pena de prisión y se acabó. Claro que no, ahí no acaba. Ahí no acaba y como bien lo dijo Vega, es el eslabón, el último eslabón, ¿no? Antes de llegar a que un sujeto esté compurgando una pena de prisión, sucedieron muchísimas cosas antes que no funcionaron, como lo fue una política preventiva, ¿no? Como lo fueron unas salidas alternas en materia ya hablando de procedimiento. Y ahora tuvimos que llegar precisamente a una sentencia condenatoria que fija años de prisión como pena. ¿Y qué va a pasar esos 5 años? No nos dejemos llevar y creo que soy muy necio e insistente en este tema, no nos dejemos llevar con cuestiones de populismo penal. No por el hecho de que un sujeto tenga que estar 60 años, y me refiero, por ejemplo, en el caso de, aunque duela, yo sé que no podemos dejar de observar el tema de los feminicidios, pero aunque duela, no es necesario que un sujeto permanezca 60 años, ¿sí?, de prisión, porque para empezar ni siquiera yo creo que los va a aguantar, porque recordemos que la edad para ser imputable son los 18. Súmenles 18 más 60, 78 años. ¿Cuál es el promedio de vida en México para un hombre? Me parece ser la última vez que consulté el dato son 67. Entonces, ni siquiera le va a alcanzar la vida para compurgar esa pena de prisión. Y oye, si me estás diciendo, Uli, me ¿sí? está diciendo que la pena de 140 años de prisión por secuestro no funciona, pero si salió en la tele, güey. O sea, pues sí, realmente, ¿para qué ponemos a un sujeto, ¿sí?, en un centro penitenciario a compurgar penas tan excesivas, tan altas? No va a salir. Para empezar, no va a salir vivo de ahí, ¿no? Y mucho menos va a salir reinsertado si es que llega a salir. Entonces, ya tercera edad, es este cambio de paradigma. Sí, híjole, sí. sí. Pero bueno, o sea, esas son mis palabras finales. Si creemos en la reinserción social, difundámoslo, ¿no? Ahora sí, Cristian. Claro. Y no solo eso, también exijamos, porque como tú dices, y como la licenciada Cintia lo reiteró varias veces durante el programa, hay mucho atrás, ¿eh? Hay mucho que está fallando, puede ser la educación, tanto escolar como familiar, el trato social, o sea, no lleguemos, también como tú dices, Ulises, pues a aplicar la materia penal, el derecho penal, la potestad punitiva del Estado, que es la última instancia, y ya cuando los problemas están ahí, mejor remediemos los problemas y evitemos que surjan más. Yo creo que acá los criminólogos son vitales para conseguir este objetivo, y me parece que en todos los congresos, tanto en el federal como en los estatales, tiene que haber criminólogos. Y fíjate, hasta en recursos humanos, dije yo, canijo, pues sí, claro, en recursos humanos tiene que haber un criminólogo, ¿no? Esa es una muy buena salida. O sea, ¿cómo analizas la aptitud de la persona o las capacidades psicológicas y todo eso? Pues ahí están los criminólogos. Entonces, además de ser súper necesarios, son muy versátiles. En cualquier lugar, yo creo,
son de gran utilidad. Y yo me voy como última reflexión con esta palabra resocialización. De verdad, me marcó mucho a mí y más porque como que nos dicen, oye, sociedad, no te escondas. Oye, ciudadano de afuera que está afuera de las cárceles, de los penales, tienes una chamba también que hacer, tienes tu papel dentro de esta situación. ¿Quieres un mejor país? También tienes que cumplir con esto. Entonces, esta parte de resocialización me la llevo muy marcada y también invito a los que nos están viendo y los que nos van a ver, y también a los que no, que no podía irme sin eso, que hagamos nuestra parte, hagamos nuestro papel, no estigmaticemos, no discriminemos, demos mejor oportunidades, demos esa mano, ¿no? Nos hace falta. No esperemos que ningún gobierno, ningún estado nos quiera resolver o nos quiera mejorar la chamba o la sociedad. En nosotros mismos está. Y por supuesto, al estado sí exijámosle que haga su chamba y que la haga bien. Y también, o sea, no hay que ser extremistas. No es como que todo lo que hace el estado está mal, pero tampoco es como que todo lo que hace el estado está bien. Exijámosle la justa medida. Y aunque haga todo bien, sigámosle exigiendo. Al final del día, son esos servidores públicos que están para servirle a la sociedad, no para servirse de nosotros. Entonces, muchísimas gracias, licenciada Cintia. Gracias por esta participación. Ya te comprometió Paulino, yo también lo hago, porque sobre estos temas hay mucho y es un tema latente, es un tema que constantemente en congresos se está platicando, que en portadas, en revistas y eso sale a flote y me parece que sale más a flote por lo que no se está haciendo y debería hacerse que por lo que se hace, y eso es lamentable. Y acá nosotros como generación joven, pues nos toca también tomar las riendas, ya es hora de que nuestra generación tome las riendas y que le demos para adelante. Queremos un mejor país, tenemos que trabajar por ello y echarle muchísimas ganas. Pues bueno, Ulises, despedimos el programa. Las últimas palabras. Muchas gracias. Sí, licenciada Cintia, redes sociales, ¿dónde te encontramos? En Facebook aparezco como Cintia Herrera y en Twitter como Cintia-Ega. Ahí siempre estoy compartiendo mucho. Les digo que la reinserción social realmente me apasiona mucho. Siento que hay muchas cosas por hacer, tanto por rescatar. Y bueno, ahí siempre ando publicando que esta iniciativa, que este caso de éxito y demás. Entonces, si realmente les interesa el tema, pues ahí yo siempre ando compartiendo información, ¿no? Y pues antes que termine, pues agradecerles la invitación por poder brindar estos espacios para que, como les digo, este tema se dé a conocer y las personas puedan tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque como bien lo mencionan, no nada más es la institución, no nada más son el personal que labora, sino es una tarea de todos el poder lograr una reinserción social. Padrísimo. Y ya oyeron a Cristian. Pues, vayan a abrazar al ex convicto de su colonia. Corran. Perfecto. Muy bien. Tienen el valor, les vale. Ahí nos vemos. Muchas gracias, Cintia. Ha sido un placer escucharte. Lo que queremos hacer con Fuera de Juicios, precisamente este enfoque dinámico, ¿sí? Este enfoque dinámico, multidisciplinario, en donde todas las voces quepan en pro de una mejor información de las personas que nos escuchan, de las personas que nos ven, de las personas que nos siguen. Muchísimas gracias. Esto es para ustedes y por ustedes. No me queda más que agradecerle de nueva cuenta a Cristian, Paulino, Cintia. Tuvimos una charla tremenda, 1:52 lo dice. Entonces, oye, te falta tu frase ya tenemos... de cierre. ¿Perdón? Te falta tu frase de cierre. No somos dueños de la verdad, ¿y qué? Allá voy. Y como los decimos en cada programa, no somos dueños de la verdad, sí, simplemente son las opiniones personales desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros conocemos y la sociedad nos permite conocer. ¿Sale? Bien, ya también, me adelanto un poquito, ya tenemos también tema del próximo programa. El tema del próximo programa tiene que ver con una cuestión de, precisamente, integración, ¿no? Me marcó, dice Cristian,
que le marcó mucho la resocialización. El tema que vamos a tener la próxima semana está hablando de la inclusión, se llama educación inclusiva. Más detallitos, yo creo que mañana tenemos la publicidad. El buen amigo Paulino tiene segunda carrera, es diseñador gráfico, él nos hace la publicidad. Ahí nada más porque esperen la publicidad mañana. Esperen la publicidad mañana. Diseñador. Y va a estar con nosotros una abogada hablando del tema de la educación inclusiva. ¿Sale? Va a estar bueno. Otra vez te agradezco, Cintia, Cristian, Paulino. Ya vámonos, ya es noche, vámonos a cenar. Muchas gracias a todos los que aguantaron acá y nos acompañaron. Muchísimas gracias por su participación. Y los alumnos de Ulises, pídale su punto extra. Sí, si no se los dan, nos dicen. Saludos. Escriben al chat. Alumnos, queridos alumnos, muchas gracias por acompañarme también. Ahí escríbanme por WhatsApp. Bye. Punto final, nada de que el examen, no, décimas, no, nada, punto final. ¡Vámonos!